Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, viernes. Ya estamos a viernes 17 de abril del 2026. Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que ella interceda por nosotros en todo momento. Digamos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada de el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo del 34 al 42. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron, pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo, pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo, mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber recibido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, el Salmo 26, el Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos.
Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua festiva de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman todos estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Según Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente en aquel lugar. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este en verdad es el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, invoquemos la acción del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestra reflexión, que guíe nuestra meditación, que el Espíritu Santo nos regale la sabiduría, el entendimiento para poder leer y meditar su palabra. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerzas tu acción en nosotros los creyentes. Amén. Bien, hermanos, pues sean bienvenidos a la meditación de las lecturas el día de hoy. Ya estamos a viernes 17 de abril. El tiempo se está yendo rápido. Pero nosotros que hemos resucitado en el Señor, pues, ¿cuál es nuestra pena? ¿Cuál es nuestra preocupación? Si el Señor está con nosotros, si el Señor vive en nosotros. Cada vez que nosotros recibimos la Santa Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, el Señor va a nuestro corazón. El Señor se queda con nosotros todo el tiempo que nosotros querramos. Bien, hoy las lecturas pues son unas lecturas muy, muy, muy bellísimas. Seguimos con Hechos de los Apóstoles y nos habla de un fariseo muy, muy conocido llamado Gamaliel. Este hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Este era uno de los fariseos, dice, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo. Digamos que Gamaliel es a quien nosotros el día de hoy llamamos Santo Tomás de Aquino. Ese gran santo de la iglesia, doctor de la iglesia, que cuando nosotros leemos su gran obra,
la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Eso es una belleza de libro recomendado para todos nosotros quienes estamos proclamando el Evangelio, porque Santo Tomás de Aquino es uno de los hombres más llenos del Espíritu Santo. Es uno de los, nosotros le decimos el teólogo más grande de la Iglesia Católica. Precisamente así era Gamaliel, un doctor de la ley y respetado por el pueblo, porque él tenía el Santo Espíritu de Dios. Y Dios le dio esas palabras para que no llegaran a matar a los discípulos. Porque recordemos ayer en Hechos de los Apóstoles nos decían que las palabras que los apóstoles le dijeron incomodaron a los maestros, a los fariseos, a los escribas, los incomodaron, dice, los enojaron y decidieron matar a los apóstoles. Pero vino este hombre que, lleno del Espíritu Santo, que fue uno de los maestros de San Pablo. San Pablo estuvo bajo las órdenes de Gamaliel, ese gran maestro de la ley. Imagínense lo que aprendió San Pablo de él. O sea, era un maestro, era alguien especial. Vino este hombre y puso varios ejemplos. Primero vino un tal Teudas, que quería una rebelión, que quería destruir al Imperio Romano, sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Pero dice que fue cosa de hombres y desaparecieron, porque Teudas dice que pereció, murió. Después vino otra rebelión donde se unió mucha gente y al mando iba Judas, dice, no Iscariote, el que vendió al Señor, era otro Judas. Pero dice que tampoco, dice que Judas pues también pereció y se desvanecieron todos los intentos por derrocar al gobierno en ese entonces. Luego pues vinieron ya los apóstoles, pero él les puso este ejemplo y les dijo: hombres de Jerusalén, maestros, no pongan en riesgo y no atenten contra Dios, porque si estos hombres vienen de parte de ellos y traen palabra de hombres, pues desaparecerán como lo hizo Teudas y Judas. Pero si viene de Dios, esto fructificará, como efectivamente así fue. Pero dice que convenció a sus compañeros maestros de la ley para que dejaran en libertad a los apóstoles y ya no los mataran. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta de que los apóstoles en este momento dice que los mandaron a azotar. Y dice la escritura que con qué alegría, dice, salieron, felices de haber sido azotados por el nombre de Jesús, felices de haber salido del Sanedrín, de haber salido azotados, imagínense. Pero nosotros el día de hoy no nos pasa y no perdonamos a algún hermano que nos haga una mala mirada, una mala cara, o que nos diga alguna palabra que a nosotros no nos gusta. Miren lo que hicieron los apóstoles. Dice que ellos salieron riéndose, dice, si salieron, me imagino, los himnos que siempre cantaban, cantando esos himnos.
Felices, dice, de predicar la palabra de Dios. Felices salieron del Sanedrín, después de haber sido, ahí sí que, como el maestro que sufrió esos latigazos. Pero ellos no se quedaron con eso. Ellos siguieron predicando y con más ardor de corazón siguieron predicando al Nazareno, a Jesús de Nazaret. Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, les dijo Gamaliel, no se expongan a luchar contra Dios. Y los convenció. Los demás siguieron su consejo, mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido ultrajes en el nombre de Jesús. Eso es un ejemplo que los apóstoles nos dejaron para cada uno de nosotros. Para cuando a nosotros nos insulten, cuando a nosotros nos levanten calumnias, cuando a nosotros nos digan cualquier clase de cosa, pues saltemos de alegría, saltemos de gozo, porque estamos predicando en el nombre de Jesús, estamos predicando en el nombre de Él y no nos pasará nada. El Salmo tiene palabras muy importantes y siempre recordándoles de que el Salmo, por eso se llama Salmo responsorial, porque esto es la respuesta del pueblo hacia Dios, la respuesta que todos nosotros debemos de hacer y responder sabiendo qué es lo que estamos respondiendo, porque cuando leen el Salmo o cantan el Salmo, regularmente el Salmo tiene que ser cantado. Bueno, en algunas parroquias pues no se hace eso, pero el canto el Salmo tiene que ser cantado porque es una alabanza que nosotros respondemos a Dios. Entonces, cada vez que nos digan Salmo responsorial, tenemos que nosotros responder. Este es el Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. Ya muchas veces hemos hablado de cómo el Señor nos da la oportunidad de conocer su palabra. Su palabra es luz, luz para nuestro camino, luz para nuestro sendero. Y dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Todos respondemos, el Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Miren qué hermoso esto. Muy bien, pues ya los apóstoles nos dejaron un ejemplo de que aunque nos digan lo que sea, nos insulten, nos maltraten, ya hablamos de calumnias, de chismes, de todo eso, no hagamos caso. Démosle gracias a Dios porque se están acordando de nosotros. El Santo Evangelio, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 15. Dice, en aquel tiempo Jesús fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Aquí nosotros podemos tomar muchas cosas y algo que nosotros debemos de saber. Hoy nuestro escenario es el lago de Tiberíades. El lago de Tiberíades, pues siempre es el mar de Galilea. Este mar tiene diferentes nombres según los diferentes sitios donde se extiende. Jesús recorrió este lago y siempre se menciona el mar de Galilea, pero este es un solo mar. Tiberíades es un lugar, un sitio. Allí es donde hizo Jesús muchas cosas.
El lago de Tiberíades es el mismo mar de Galilea. Como les digo, depende según los diferentes sitios donde se extiende el mar. Jesús recorrió varias veces ese lago. Muchas ocasiones escuchamos nosotros cuando dice que los apóstoles venían en sus barcas y Jesús estaba predicando a la orilla del lago. Pero como mucha gente se le agolpó, dice, se reunió mucha gente, él tuvo que subir a una barca allí en el lago de Galilea. Dice también, recordemos nosotros las citas bíblicas. Esta fue una cuando Jesús predicó sobre la barca de Pedro. Recordemos la otra cita bíblica, cuando la tormenta azotó a los apóstoles y Jesús dice que iba durmiendo en la popa del barco. Y los apóstoles le dijeron, Señor, lo despertaron, dice, Señor, despiértate, que perecemos. Eso fue lo que los apóstoles dijeron. Pero el Señor dormía tranquilo. No te importa que perezcamos, le dijeron al Señor otros. Y el Señor pues se levanta y le dice al viento y al mar que hicieran silencio. Y el mar dice que enmudeció. La lluvia cesó y todo fue paz. Paz en la tormenta. Ese canto que regularmente hacemos en la iglesia, eso fue lo que Jesús les dijo. Recordemos el otro milagro que hizo Jesús frente a los discípulos, cuando les dijo, vayan a la otra orilla del lago, yo los alcanzaré. El Señor dice que iban los discípulos en medio del lago cuando vino de repente una gran tormenta y que ya se hundían. Todos estaban con miedo, pero de repente dice que vieron a Jesús venir sobre ellos, caminando sobre el agua, y pensaron que era un fantasma. Pero Pedro, para salir de dudas, le dice, si eres tú, Señor, manda que yo vaya sobre las aguas. Baja Pedro del agua, empieza a dar 2, 3, 4, 5 pasos, pero luego dice que se hunde. Y le dice al Señor, Señor, sálvame, que me hundo, que me ahogo. Me imagino esta escena. Y sin embargo nosotros sabemos que Pedro era un gran pescador. Ese era su trabajo. Él sabía nadar, él sabía pues salir de profundas aguas, sabía cómo poder defenderse. Pero el miedo hizo que se hundiera en las aguas. Pues Jesús lo toma de la mano, se sube a la barca y pues la tormenta, pura paz. Esos fueron los momentos, o algunos de los momentos, cuando Jesús estuvo en el lago. La otra escena, cuando empieza a llamar a sus discípulos. Recordemos que al primero que llamó fue a Andrés, luego a Pedro, luego a Santiago y a Juan, pero dice que todos estaban a la orilla del lago. Él les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Esos son los momentos especiales donde Jesús se pronuncia a sus apóstoles. Bueno, pero la lectura dice acá
Ya hablamos un poquito del lago de Tiberíades, el lago de Galilea, que es lo mismo. Dice que lo seguía mucha gente. Dice la escritura, lo seguía mucha gente porque había visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la festividad de los judíos. Bien, esto de sentarse en el monte, nosotros siempre, cuando escuchamos monte, sabemos que Jesús va a orar. Cuando llamó a sus discípulos, dice que subió a orar toda la noche, dice, para poder llamar a sus discípulos, para poder elegir a quienes iban a estar con él. Toda la noche. Más aún cuando le dice a Pedro, no has podido velar conmigo un poco, ni una hora, dice. Y eso es lo que a nosotros nos pasa. No podemos velar con el Señor ni una hora, porque luego estamos cabeceando de un lado para otro, o estamos dándole cabezazos al que está a la par de nosotros en la Santa Eucaristía, o de repente hasta un frentazo le damos al reclinatorio que tenemos enfrente. Eso nos pasa en la misa, queridos hermanos. Pero dice que el Señor, al ver a tanta gente, dice, tuvo misericordia de ellos. Aquí yo enumeré 3 cosas importantes. Una, la misericordia, la ayuda y el orden. Jesús tuvo misericordia de la gente, dice. Y necesitaba él de ayuda. Y le preguntó a Felipe. Veamos. Jesús le preguntó. Jesús le dijo a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Esa fue la pregunta de Jesús. ¿Cómo compraremos pan para que coma esta gente? Pues Jesús estaba poniéndolos a prueba porque él sabía qué era lo que iba a hacer él. Entonces le dice a Felipe ¿cómo compraremos pan para que coman todos estos? Dice. Le hizo esta pregunta para ponerlos a prueba, dice. O sea, Jesús también probó a sus discípulos y preguntaba estas cosas para ver qué les respondía. Felipe le respondió, ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Miren, Felipe se lavó las manos porque 200 denarios era mucho dinero, porque un denario en el tiempo de Jesús era un salario diario, o sea, era lo que ganaba una persona en el día, y 200 denarios, pues eran 200 días de trabajo. Entonces, sí se podía comprar bastante pan, pero escuchemos al otro discípulo. Dice Felipe, ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Como queriendo decirle, esto no es posible, esto no se puede. Y se lava las manos en decirle al Señor, ni 200 denarios alcanzarían. Veamos al otro de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo, este fue diferente, porque ya había visto que un muchacho tenía, al oír, me imagino, la pregunta de Jesús, vio que un muchacho tenía ahí unos panes. Y dice, aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Y veamos lo que dice Jesús. Jesús respondió, díganle a la gente que se siente. San Mateo nos dice,
sobre que se sentaran de 50, en grupos de 50. Pero aquí solo dice Jesús, díganle a la gente que se siente. Esto es orden. Jesús tuvo misericordia de toda la gente. Necesitaba la ayuda de los discípulos. No se la dieron, porque los dos, uno trabajó un poquito más que otro, pero el otro sí, definitivamente dijo que no. Realmente, pues, el Señor sintió la misericordia por esa gente. Eh, y vemos aquí la colaboración de un niño, la colaboración, y eso es precisamente lo que nos pide el Señor a nosotros, que trabajemos juntos con Él. Aprendamos nosotros también a mirar con ojos de misericordia a nuestros hermanos. Aprendamos a mirar con misericordia a todos los que nos piden pan, a todos los que nos piden una limosna, le llamamos. Aprendamos a dar, y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Dios cuenta con nosotros, como lo hizo con este niño. Nuestro esfuerzo, con Él cuenta el Señor. Podemos esperar, no podemos esperar nosotros que las cosas nos caigan del cielo. No nos podemos quedar con las manos cruzadas esperando a ver qué llega, a ver qué pasa. No, el Señor quiere nuestra ayuda, porque nosotros ponemos el 1% y el Señor pone el 99% para que nosotros obtengamos las cosas. Dios realmente cuenta con nuestro esfuerzo, cuenta con nosotros. Las cosas no nos van a caer del cielo, hay que trabajarlas, hay que luchar por ellas. Que no nos quedemos con hambre, dice el Señor, así como Él multiplicó los panes. Con las actitudes que nosotros tengamos por conseguir nuestras cosas, trabajando, pues nosotros conseguiremos muchas cosas. Pero vuelvo a repetir, si nos quedamos con los brazos cruzados, somos haraganes, somos huevones, no queremos trabajar. O es como esas personas que le piden a Dios trabajo, pero cuando salen a buscar le piden no encontrar trabajo, por no trabajar. Y eso no es lo que quiere el Señor. Él quiere la colaboración de cada uno de nosotros. Vamos a seguir con la meditación. Dice, díganle a la gente que se siente. Esto es orden. El Señor puso orden, que todos se ordenaran para poder Él distribuir lo que más adelante sería el milagro de la distribución de los panes. Hay veces que nosotros cuando pensamos en trabajar, pues a veces lo repensamos y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que vayamos para adelante, que le echemos ganas. El Evangelio es uno de los más conocidos, el que estamos meditando, y precisamente hace referencia a la Eucaristía, al milagro de la Eucaristía, la multiplicación de los panes. La multiplicación que el Señor hizo hoy en día se da cuando el Señor nos multiplica a todos su cuerpo, su sangre, alma y divinidad. Pero necesita de nosotros, necesita que creamos nosotros verdaderamente en que Él está allí dándose a cada uno de nosotros.
Dice que eran unos 5,000 hombres. Imagínense ese caos que había ahí. Pero como dice la palabra de Dios, que nosotros mismos somos los que nos hacemos el caos, nos hacemos un montón de nudos, un montón de problemas cuando nosotros llevamos el pecado, cuando no queremos dejar el pecado. De ahí viene el caos total. 5,000 hombres, sin contar mujeres, dice el Evangelio de San Mateo. Dice, enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, siempre nosotros tenemos que dar gracias a Dios por todas las cosas que nos regala el Señor. ¿A quién de nosotros el Señor no nos ha dado todo? ¿Y cuánto a nosotros nos cuesta darle 1 hora, 2 horas al Señor de nuestro día? ¿Cuánto nos cuesta darle al Señor, al dueño de lo que nosotros hacemos, tenemos? El Señor nos lo ha dado todo y nosotros somos incapaces de darle 1 hora en la Santa Eucaristía, menos de ir a la adoración del Señor 1 hora. Se los repartió y se habían sentado a comer. Igualmente les fueron dados los pescados, todos lo que quisieron. Después dijo, recojan todo. Las partículas de la Santa Eucaristía no pueden desperdiciarse. Por eso es de que el sacerdote, cuando termina de dar la Sagrada Comunión, une todo. Porque esta es la prefiguración de la Sagrada Eucaristía. Hermanos, nosotros como siervos, como trabajadores, como esas personas que sirven, esos servidores buenos que decimos ser, tomemos la Eucaristía, tomemos el cuerpo del Señor en la lengua, en la boca. Ya no en la mano, ya no en la mano. Démosle de veras el honor, el respeto que el Señor se merece en la lengua. Porque cada partícula que se cae, es esta la prefiguración. Jesús dijo, recójanlo todo, que no se desperdicie nada. Porque en una partícula está el cuerpo y la sangre de Cristo. Así como está en la hostia grande, así en la más pequeñita se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar ya diciendo, entonces la gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decían, este en verdad es el profeta que tenía que venir. Y dice que lo querían nombrar rey, pero el Señor ya es rey, pero ellos querían nombrarlo como rey terreno. Entonces dice que el Señor se retiró, dice, de nuevo a la montaña, él solo. ¿A qué subía a la montaña? A orar. Cada vez que nosotros escuchamos montaña, el Señor sube a orar. El Evangelio de San Mateo en el capítulo 14, versículo 22, nos dice que quedaban todos estupefactos por los milagros que hacía el Señor. Pero dice que San Juan, el que estamos leyendo, él dice que se esmera y le pone mucha atención a todos los milagros y a su predicación del Señor. Dice que llenando con ellos parte de su libro y lo estamos viendo.
Las 12 cestas que nosotros escuchamos acá representan a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles. El significado que se nos da el día de hoy. Vamos a ver lo que nos dice. Dice, se repartió. Se le ofrecen 5 panes a la multitud y se le distribuyen. Pero se observa que se aumentan los pedazos en las manos de los que los distribuyen. No se hacían más pequeños porque los partían, sino que siempre los pedazos llenaban las manos de los que estaban distribuyendo. Ni los sentidos ni la vista podían seguir la marcha de aquello que sucedía. Es lo que no era. Se ve lo que no se comprende. Y solo queda creer que Dios puede hacer todas las cosas. San Hilario. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Se pone la piel chinita cuando escucha uno las palabras de estos hombres. Cómo meditan y cómo interpretan la palabra de Dios. Queridos hermanos, que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Que realmente nosotros entendamos que la Sagrada Eucaristía es el centro de nuestra fe y que creyendo es como nos vamos a salvar. Que el Señor nos bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si Dios lo permite, nos vemos mañana en el Evangelio Diario. Comparta, por favor, comparta, dele like. Y algo bien importante, a mí me interesaría que escuchar su opinión o escuchar su comentario, porque hasta el día de hoy no he recibido ningún comentario, pero esto nos ayuda para poder mejorar, para poder hacer las cosas mejor. Entonces, nosotros como red de evangelizadores, ustedes que comparten, se convierten en evangelizadores también. Señor nos bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, mañana.